para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nos vamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha sido jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor a nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor es fuera del amor, porque el amor no lleva en sí castigo, y de donde el teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hasta ahí. El amor de Dios. El amor de este cosa nosotros hemos experimentado en nuestras vidas personales. Seguimos, hermanos, orando. Ya hemos estado orando por ciertas peticiones que hemos estado continuamente orando. Una de ellas es que Amalia, otra de ellas es nuestros hijos, otra de ellas son nuestras esposas, otra de ellas es nuestros hermanos que se han invitado de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han invitado hermanos que se han invitado de la iglesia? No para que todos hayamos invitado hermanos, es importante que lo hagamos. Y los nuevos líderes empiezan en septiembre también es por eso que hemos estado hablando. No sé si hay algo más que necesitemos agregar, hermanos, en cuanto a esas peticiones. Comité de público, claro, ciertamente. La búsqueda, comité de público, comité de la búsqueda de búsqueda. Mientras piensan, les doy un poquito de testimonio de este accidente. A mí me impactó mucho. El lugar donde pasó, yo creo que Dios en todo tuvo control de muchas maneras, y entre más analizamos la situación, más nos damos cuenta del cuidado de ellos. Una de ellas es el lugar donde pasó. El lugar donde pasó, exactamente nos dijeron los de la Border Patrol, nos dijeron que exactamente en ese lugar donde cayó el carro, había caído otro la semana pasada, y las 5 personas perecieron. Otro detalle importante es que en ese lugar donde cayeron ellos, había muchas patrullas y había cámaras de videos. Cuando pasó el accidente, llegaron, le perdí unas 15 o 20 patrullas de Puerto Rico. Yo no sé si fueron ángeles, no sé, pero la señora envió ayuda. Una de la hermana de mi cuñada, y ella estaba por ahí y no la pudimos sacar. Cuando llegaron ellos, y lo que más me impactó aún todavía es que cuando llegaron todos estos agentes dijeron que ellos nomás los habían mandado a recoger a todos los muertos. Y no había ninguno. Entonces, eso es una victoria, es algo que podemos decir gracias al Señor, que Dios tuvo madre. Y la última que les comparto es que mi cuñada no venga en el vehículo. Si ella hubiera ido en el vehículo, hubiera ido al frente policial y ella no hubiera resistido. Porque anda en oxígeno, no lo hubiera resistido. Así es que en todo esto se manifiesta el Señor.
Sí, así lo hubiera explotado. Y si no lo hubiera explotado, ella no lo hubiera visto. Así es que Dios nos dio, nos bendijo de una manera especial y le damos la honra. Hermano, ¿nos quiere leer en esta oración de lo que mencionamos? Ya se lo olvidó, ahí lo apuntó la hermana y quiere más sigue. Dios y Padre nuestro, que los cielos y la tierra de Dios, de la comunidad, Padre bendecido, Padre en este momento, Padre, y vean cómo las cosas que Señor, el Señor de nuestras palabras, y tus ministros de Señor, para que todos extendemos una prueba de gravedad, Dios, se le dice, por horas, cada que se lleva, menos una vez, por toda la realidad que tenemos. Y ella está la realidad que Fíjese que no le mencioné con todo eso que pasó, ¿no? Ella me ama. Así. Ella te dice. Hemos tenido cientos de llamadas. Oh, hemos sentido el apoyo tremendo. Hermanos, me tuve ¿cómo se dice? La libertad de invitar a mi sobrino a cualquier esta tarde. Él es un cristiano firme, es un cristiano que conoce al Señor, que conoce del Señor. Hemos platicado por horas en el hospital, hemos estado juntos. Y le dije, ¿por qué no nos compartes algo? Él nos va a compartir en esta tarde. Su nombre, ¿cómo te llamas? Se llama Ismael. Es hijo de uno de mis primos, pero le decimos primo también. Pedimos que era segundo sobrino. Él estuvo en el accidente también y nomás trae una marca acá atrás bastante profunda del accidente. Dios lo libró también y él nos va a hablar el estudio y la emocional de esta tarde. Yo les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Yo, antes de empezar con el estudio, me es imposible empezar porque es la primera vez después del accidente que tuvimos que comparto algo de ello a hermanos como ustedes. Entonces, quiero iniciar simplemente con esta palabra antes de empezar a decir algo sobre esto que sucedió. Y la palabra de Dios dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación
que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y con esta palabra yo quiero dar gracias a Dios porque pues Él nos guardó en el accidente, como ya lo decía el primo Horacio, pues un accidente yo nunca, por supuesto uno nunca me imagina a qué Dios permite las cosas o el por qué Dios las permite. Pero lo que he confirmado en carne viva es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es el Todopoderoso. Y cuando Él decide hacer algo, Él lo hace. Y no importa quién o qué se oponga, Él nos va a guardar, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y ese es el Dios que yo vengo a predicar una vez más y a decir gracias Dios porque Él nos guardó, como decía el apóstol Pablo, de tan grande muerte. Teníamos en nosotros sentencia de muerte. La gravedad del accidente fue tal que lo que nos sucedió es absolutamente nada para la gravedad del accidente. Y yo salí, gracias a Dios, simplemente con un raspón que tengo de este lado. Es lo único que podría decir que yo tengo. Y golpes, moretones en otras partes del cuerpo, pero bien librado. Así como mi familia, mis tías, Sergio y más, éramos 6 personas. Y yo nunca pensé que iba a estar ahora aquí con ustedes, compartiendo un poco del testimonio, compartiendo un poco de la palabra de Dios, fuera de mi país, fuera de mi ciudad, y que en otro lugar, ahí me iba a suceder esto. Pero Dios lo tiene todo en su plan. Amén. Y eso yo lo quería compartir primero, hermanos, con ustedes, y por eso yo quiero compartir esta palabra que habla de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios y del amor de Dios y del servicio a Dios. ¿Cómo vamos a unir todo esto? Pues lo vamos a ver ahora. Y quiero que vayamos ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 25. De ahí la palabra de Dios nos habla de David su siervo, 7:25, y ahí la palabra declara lo siguiente: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Amén. Amén. Las promesas de Dios. La promesa de Dios. Dios es un Dios de promesas. Y Dios es tan grande y tan majestuoso que lo que Él habla es verdad para cada uno de los que hemos decidido creer en su palabra. Si yo he decidido creer que el Señor me ha salvado, que primeramente nos dio la vida eterna, pues Dios es fiel para cumplir esa promesa. Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Él no es hombre para mentir. Él cumple su palabra. Él es fiel, Él es misericordioso. Y aquí en el libro de Samuel, David habla de que, Señor, tú has dicho esto sobre tu siervo, has dicho esto sobre tu siervo David, cumple tu palabra. Y esto yo lo he llamado, Señor Dios, cumple tu promesa sobre nosotros. Dios tiene un plan esbozado para tu vida y para mi vida. Dios tiene algo importante que cada uno de nosotros debemos de hacer en la vida. Por eso no importa quién atente contra nuestra vida, si estamos en el hueco de la mano de Dios, Él nos va a librar. Pero es importante que estemos en Él. Y yo siempre a veces lo he dicho en otros lugares,
No importa que tengamos 15 años, 20 años de edad, 30, 50, 60, 70, 80 o más años. Si estamos hoy aquí, es porque aún hay más que hacer. Y gloria a Dios por eso. Porque si estamos aquí y hay más que hacer, es porque hay más gozo por delante. Es porque hay momentos de refrigerio que nos esperan a todos los que creemos en la palabra de Dios. Y es porque hay cosas que también son retos, que vienen de parte de Dios, que nosotros debemos de tomar, de arrebatar, en el sentido de la palabra, con valentía, con amor de Dios. Señor, como el pueblo de Israel, y Dios le dijo a Josué, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Es lo único que te pido, Josué. Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para dirigir tan grande pueblo que está detrás de mí? Y también Moisés lo dijo en su momento. Pero Moisés ya había pasado y ahora Josué estaba en esa dirección, en esa autoridad. Y Dios le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Confía en mi palabra, confía en mi promesa. Si yo dije que yo los iba a meter a la tierra prometida, yo lo voy a cumplir. Pero ustedes hagan su parte. Si hacen su parte, si no tienen temor, si dan un paso adelante, yo voy a cumplir mi promesa. Y el Antiguo Testamento nos enseña una y otra vez que Dios cumplió su promesa en muchas maneras, siempre. Dios siempre lo hizo, amén. Y algo que quiero destacar es que para que Dios cumpla sus promesas hay un atributo muy importante de Dios, el cual es que Dios es fiel. Él es fiel. El hombre es infiel, nosotros podemos fallar. Y si no nos fallan, nosotros somos los que vamos a fallar. De hecho, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, muchos de nosotros ofendemos muchas veces, dice el Nuevo Testamento. Así que si no te ofenden, prepárate porque tú vas a ofender a otros, conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Pero Dios no falla. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es santo. Dios cumple su palabra. Él es fiel. Y la palabra de Dios nos dice en los Salmos, porque su fidelidad es para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra, y en la palabra están contenidas las promesas de Dios. Si Dios ha dicho que Él me guardará, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti prospera, en ti persevera, porque en ti ha confiado, es porque lo va a hacer. Y yo se los digo, Él lo hace, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, independientemente de que mi circunstancia sea oscura, sea negra, sea completamente nublado, sombrío el panorama. Dios es experto en abrir las nubes. Dios es experto en hacer llover de las nubes cuando hay sequedad. Dios es experto en que cuando estamos en una tormenta, después Él disipa esas nubes y viene la calma. Así como cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y los discípulos decían, Señor, sálvanos porque perecemos, vamos a morir, despierta. Y el Señor los reprende y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen falta de fe? Si Jesús va contigo en la barca, no importa la tormenta que venga, no importa. Ahí nosotros debemos de recostarnos al pecho de Jesús, como Juan, su discípulo amado, se recostó en el pecho de Jesús en la cena del Señor. Y Juan sabía algo. Juan sabía que al recostarse en el pecho de Jesús estaba conociendo el corazón de Dios, y estaba conociendo cómo empezaba a latir, lo que empezaba a hablar, lo que empezaba a decir Jesús en su corazón. Y Juan se regocijó por escuchar los latidos literales de Jesús cuando se recostó en su pecho. Esa es una lección para nosotros. Cuando estemos en medio de la tormenta y en medio de la barca, debemos de animarnos, acurrucarnos, inclinarnos a escuchar el corazón de Dios, que es la palabra de Dios, que es su promesa. Y ahí vamos a tener seguridad, refugio y la paz que el mundo nos dará. Aún acontezcan situaciones difíciles, aún el panorama sea sombrío de parte de la economía, de parte de una nación, de parte de desastres naturales, de parte de enfermedades, de parte de molestias, de dolores, Dios está encima de eso. Dios es supremo a todo eso.
Y Dios nos va a guardar del lazo del cazador, de la peste destructora. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno. Y David lo sabía. No voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. En otra parte dice, has aderezado mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores, los que buscan mi vida, los que buscan enfermarme, los que buscan matarme. Ciertamente el bien y la misericordia, decía el salmista, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la confianza en las promesas de Dios. Si tú tienes esa seguridad en los momentos oscuros, como David tuvo momentos oscuros porque él fue perseguido a muerte, su vida pendía de un hilo, como se dice. Él estaba entre la vida y la muerte, pero David, no teniendo nada, estando en el desierto literal, pero también en un desierto espiritual, estando en el desierto, él se refugiaba en una cueva y se ocultaba en una cueva, pero en la cueva también está Dios. En la cueva está Dios, en el desierto está Dios. Dios está en todo momento. A veces estamos en la montaña, en la cumbre de nuestra vida, viviendo lo mejor, pero a veces estamos en el desierto, donde ni siquiera un árbol o un arbusto nos cubre con sombra. Pero Dios es el Dios de la montaña y es el Dios de los valles. Es el Dios del río y es el Dios de la sequedad. Y de hecho, Dios de la sequedad, dice el profeta Isaías, hace nacer corrientes de agua y manantiales de agua. Esa es la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como una moneda de oro. Una moneda de oro que nosotros como hijos de Dios podemos tomarlas, podemos utilizarlas y podemos comerciar con ellas en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo es esto? Si nosotros creemos una promesa de Dios, yo tengo una moneda de oro y yo puedo ir con esa moneda de oro, que es una promesa, y esa promesa yo la recibo por medio de la fe. Por medio de la fe. Si yo tengo fe, la palabra de Dios misma lo dice. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a este monte, arráncate y échate al mar, y será hecho y te obedecerá. Pero promesas que son bíblicas, promesas de la palabra de Dios, y una fe en Jesucristo. Una fe en Cristo como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, como aquel que caminó sobre las aguas, como aquel que multiplicó los panes y los peces, como aquel que sanó al ciego, que le dio oído, que le dio sentido del oído, aquel que estaba sordo, aquel que levantó al cojo, y aún más todavía aquel que le dio vida al que estaba muerto ya. Lázaro salió fuera, porque cuando Dios habla, o cuando Jesús habla, y Jesús es la palabra viva de Dios, cuando Él habla, se tiene que cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Así que Dios ha declarado en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, vida en abundancia. Porque para eso vino el Hijo de Dios, ¿saben? Juan 10:10. El ladrón no vino más que para matar, robar y destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Y podemos tener tribulaciones, sí, porque Pablo decía, hemos pasado por tan grandes tribulaciones, pero la esperanza que no defrauda, la esperanza de la palabra de Dios es la esperanza firme y viva que está en nuestros corazones. ¿Qué debemos de hacer? Debemos, hermanos, siempre responder a la palabra de Dios con un remo. Yo lo llamo a veces el remo de la fe, por un lado, y el remo de la obediencia. Si estamos en una barca, un kayak de uno solo, y empezamos a remar con solamente de un lado, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a dar vueltas, no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos utilizarnos los uno y uno, o al mismo tiempo para avanzar. Nosotros no avanzamos en la vida cristiana si no hay fe y si no hay obediencia a la par, al mismo tiempo. Fe y obediencia, y eso nos va a llevar. Y es lo mismo para escalar una montaña. Aquellos que se dedican a escalar una montaña tienen que subir 1 y 2.
fe y obediencia para llegar a lo que Dios nos quiere dar en esta vida. Y todavía, si estamos aquí es porque Dios nos quiere dar todavía más. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Yo no estoy aquí porque se me ocurrió, porque vine. Yo estoy aquí, hermanos, ahorita por el accidente. Por eso. Por eso. Y Dios, ustedes lo saben. Dios hace cosas que no nos imaginamos. Dios hace conexiones, Dios trabaja en formas tan grandes, tan poderosas que el hombre no puede percibir. Pero gloria a Dios que Él ya no tiene todo en su mano. Él ya ve el plan desde lejos. Él ve el panorama, la pintura completa, el cuadro completo lo ve desde lejos. Y nosotros a veces lo vemos aquí. Y a veces no tenemos el plan. Pero cuando vemos cerca debemos de confiar en que Dios ya está viendo el panorama completo. Y que Él nos va a guardar donde quiera que vayamos. Y Él nos va a dirigir. Confía en la promesa de Dios. Las promesas de Dios deben de ser creídas. Debemos de avanzar y debemos de decirle al Señor, Señor, en tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, entonces dame esa paz, ayúdame a vivir con esa paz. Tú puedes ir delante de Dios en oración y decirle, Señor, y demandar una petición del Señor en el buen sentido de la palabra, hacer una demanda correcta delante de Dios. Padre, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, concédeme esto. No lo digo porque se me ocurre, lo digo porque lo dice tu palabra. Concédeme, dame gozo, paz, paciencia, bueno, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que viene el Espíritu Santo y nos da todo aquello, pero también debemos de procurarlo, debemos de buscarlo, debemos de ser intencionales. Señor, tu palabra dice que hay sanidad en el nombre de Jesús y yo necesito sanidad. Hágase tu voluntad, Señor, pero yo creo que soy sano en el nombre de Jesús, porque por sus llagas he sido sanado. Por sus llagas, por sus heridas somos sanados. Y tú puedes ir a Dios y presentar nuestras demandas con un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra, un corazón contrito y humillado no despreciarás. No despreciarás, Señor, no despreciarás tú, Señor. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón para recibir la promesa de Dios. Cuando tú tienes un cheque en tu mano, ese cheque no representa nada de sí mismo en el papel hasta que tú vas al banco. Tú vas al banco y tú cobras el cheque. Es hasta entonces donde tú recibes lo que ese cheque representa. Tú tienes palabras de Dios, tú tienes su palabra, la conocemos, pero tenemos que hacer algo para recibir la bendición de Dios. La creo, sí, pero debo de caminar en fe y en obediencia. Como Pedro, tengo que dar el paso afuera de la barca. Si doy el paso afuera de la barca, voy a empezar a caminar sobre las aguas. Pero si estoy adentro de la barca y no quiero salir porque tengo temor, no voy a caminar sobre las aguas. Por eso Jesús le dijo, sal de la barca. Señor, manda que vaya contigo. Manda, di la palabra. Y Jesús dijo, ven. Y él creyó y obedeció y actuó. Bajó y empezó a caminar. Y empezó a cumplirse y a ver lo sobrenatural. Entonces, nosotros tenemos como un cheque, o sea, las bendiciones de Dios, en el buen sentido de la palabra, que Dios nos da paz, tranquilidad. Las bendiciones espirituales son las más grandes que nosotros tenemos de parte de Dios. La paz, la santidad, el gozo, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Si Dios quiere prosperarnos de otra manera, que lo haga. Y si no lo hace, yo de todos modos voy a bendecir el nombre del Señor. Amén. Entonces, nosotros cuando creemos y obedecemos, recibimos la bendición de Dios, porque Dios bendice a los obedientes. Es aquellos a quienes Dios bendice, a quienes obedecen su palabra. Porque la palabra dice, no seáis oidores de la palabra solamente, sino hacedores también. Oidor y hacedor. Si yo para hacer tengo que oír, tengo que creer, tengo que guardarlo en mi corazón, entonces voy a ir y la palabra y la promesa de Dios se cumple en mi vida. ¿Amén? Y Dios es tan grande y es tan misericordioso, hermanos, que Dios es un juez justo. Él sabe dar a cada uno, pero Él es misericordioso. Es un Dios que convive perfectamente con la misericordia y el amor y con la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Amén? Entonces, Dios tiene todo en sus manos.
Y yo quiero compartir simplemente con ustedes que más allá de lo que estemos viviendo, las peticiones que tengan, familiares, personales, hace un momento estaban orando por varias de ellas, y hermanos, Dios se mueve en la oración. Dios se mueve en la oración. Aquel que quiera avanzar en la vida tiene que caminar de rodillas en la oración. Si el matrimonio, quienes están casados, quieren avanzar, es en la oración. Si la familia y los hijos quieren que regrese a casa, a la casa del Padre, es decir, con el Señor, es con la oración. Si los hijos con los padres, es con la oración. En la vida laboral, es con la oración. Señor, haz un cambio en mi vida laboral, es con la oración. Señor, tenemos una petición congregacional, una necesidad congregacional, es con la oración. Es con la oración personal, pero congregacional. Hay cosas que Dios les va a dar a cada uno de ustedes, no solo cuando oran en su intimidad, sino cuando oran en unidad. Cuando se ora en unidad, Dios abre también las ventanas de los cielos y derrama bendición también para cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos de hacer ahora? Hay una parte que me gusta mucho en el libro de Hebreos y quiero que la leamos, y es Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 6, verso 10 al 12. Y este es un versículo que en lo personal me gusta muchísimo. Y aquí dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos y limitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice, heredan ¿qué? Heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Aquel que es paciente tiene una cualidad: la paciencia espera, la paciencia no se cansa. Es una paciencia activa. No nada más de quedarnos sentados, sino una paciencia que dice: creo en la promesa de Dios, creo que hay un plan todavía de Dios en mi vida, porque Dios tenía un plan para Abraham y para Sara, y ese plan no se ejecutó a los 20 años de Abraham y de Sara, se ejecutó a más de los 60 y de los 70 y de los 80 años de Abraham y de Sara. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y por la fe y la paciencia vamos a heredar las promesas. Pero aquí nos dice la palabra de Dios: pero deseamos que cada uno de ustedes, de nosotros, de mí, sea mostrada la misma solicitud, la misma diligencia, el mismo espíritu de servicio, ni siquiera el mismo, más, para que por medio de la fe y la paciencia obtengamos lo que Dios ya nos ha prometido: paz, gozo, amor de Dios, promesas de Dios, la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo Israel en su tiempo, pero que también nosotros tenemos que alcanzar promesas de Dios para cada una de nuestras vidas. Porque hay promesas para cada uno de ustedes, familiares, que Dios tiene reservadas y que Dios quiere dar a aquellos que le creen. Y aquel que persevera, alcanza. Aquel que persevera hasta el fin, alcanza. Dice la palabra de Dios: porque aquel que persevera hasta el fin será salvo. No solo salvo, sino también recibiendo la bendición de Dios. Y esto, hermanos, es algo que yo quería dejar aquí con ustedes el día de hoy. No olvidemos la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Él es bueno, Él nos guarda, nos cuida, nos protege de la muerte, del lazo del cazador, de la enfermedad. Pero debemos de creer y obedecer y perseverar hasta el fin. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y te damos gracias porque a unos y a otros tú nos has librado de muchas cosas. Nos has guardado de la muerte,
de enfermedades, de dolor, nos has guardado de cosas que ni siquiera nos enteramos en el pasado, nunca lo supimos, pero tú nos salvaste en un momento dado, tú nos cuidaste. Y por eso hoy aquí reunidos te damos gracias y te decimos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque si estoy aquí es por ese gran amor y esa gran misericordia, porque si estamos aquí es porque tú quieres más de nosotros, es porque tú tienes un plan más adelante que tú quieres empezar a cumplir en esta iglesia, con mis hermanos, con cada uno de nosotros en la vida personal, familiar. Hay más, hay mucho más. Las cosas no terminan ni tienen por qué terminar como están. Hay un cambio. Contigo las cosas cambian. Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Señor, donde tú te mueves, dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad de las cadenas, libertad del dolor, libertad de muchas cosas. Y hoy, Señor, creemos a tu palabra, que tú eres un Dios grande, fiel y poderoso, listo y presto para salvar. Hoy queremos servirte con alegría, servirte con gozo, y que todos aquellos que estamos aquí, que están escuchando allá, Señor, que ellos puedan conocerte como yo una vez te conocí, como un Dios todopoderoso, como aquel que llenó todas mis expectativas, aquel que llenó todo lo que el mundo no me pudo dar, y que perseveremos hasta el fin con ese mismo gozo y ese mismo primer amor. En el nombre de Jesús, así te damos gracias, oramos y ayúdanos a servirte hasta el fin. Amén. Amén. Y ya sabemos, hermanos, claro. Mande. Candidato para el remo de la fe y el remo de la obediencia. Acción. Hermanos, tenemos que seguir adelante. Las cosas más importantes, que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos y que el mundo conozca que hay salvación en Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos.